lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva, unidos. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla. Confía en el futuro, en tu porvenir, en tu porvenir, en nuestro deber. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Habla el Pueblo. Siempre es un gusto, un placer saludarlos y tener un programa listo para ustedes. Vamos a iniciar la jornada de hoy con lo que está sucediendo en estos momentos en vivo en el Congreso de la República. Hay una discusión, por momentos como siempre, no alturada en el Parlamento, sobre el informe final de la Comisión Belaúnde Locio. El congresista Rubén Coa está tomando el uso de la palabra en estos momentos. Ya llevan varias horas de debate sobre este informe final. Hay dos informes, uno en mayoría y uno en minoría. El de mayoría fue expuesto a primera instancia por la presidenta de la comisión, Marisol Pérez Tello, y entre otras cosas pide o propone la investigación a la primera dama Nadine Heredia por el tema del lavado de activos y lo mismo a Martín Belaúnde Locio, entre otros personajes. Escuchemos brevemente lo que dice el parlamentario Rubén Coa. Que hay que saber reconocer la práctica, la docencia y decencia cuando se trata de hacer respetar el fuero del Congreso durante mucho tiempo apabullado y maltratado. Profundas discrepancias ideológicas me separan de nuestra colega Marisol Pérez, pero es honesto saber reconocer lo que ha dicho y lo que ha hecho. Y por otra parte también quiero mostrar mi extrañeza, y el país también estoy seguro que lo va a hacer o lo está haciendo, de que muchos aquí presentes tienen el desparpajo de rasgarse de las vestiduras, hablar de honestidad, hablar de corrección. Congreso de la República, entonces, siempre manifestado, los parlamentarios presidenta, se han puesto a debate el tema del informe final y seguramente en unos momentos más estaremos informándole sobre la votación que va a darse en este pleno del Congreso para ver si se aprueba el informe en mayoría de la Comisión Martín Belaúnde Locio, que, reitero, propone investigar de manera penal por lavado de activos a la primera dama Nadine Heredia, Martín Belaúnde Locio, entre otros que estarían vinculados a este tema de los negocios de Martín Belaúnde Locio con el Estado. Pero hay otra información que también tenemos que darle, algo que ha sucedido esta tarde en Chile, casi tarde noche, ¿no es cierto? 5 para las 7 de la noche, hora de Chile. Un lamentable movimiento sísmico con una fuerza de 8.4 grados en la escala de Richter sacudió Chile. La última información es que ya se han oficializado 3 víctimas mortales. Hasta hace unos instantes eran 2 y ya se ha oficializado una tercera víctima mortal. La primera información es que era de 7.9 grados en la escala de Richter, es lo primero que se supo. Luego el organismo sísmico de los Estados Unidos habló de 8.3 grados y finalmente el organismo sísmico de Chile habló de 8,4 grados en la escala de Richter. Entre las características es que ha durado 3 minutos, más de 3 minutos este movimiento telúrico. Sin embargo, no han ocurrido, gracias a Dios, un número mayor de víctimas mortales, como ha ocurrido en otros movimientos telúricos de esta magnitud. Solamente se han registrado 3 víctimas mortales y varias decenas de heridos, algunos derrumbes. Y como vemos, en Chile la situación está muy complicada. Por momentos se cortó la energía eléctrica y el suministro de agua también. El epicentro del movimiento se ubicó a unos 177 kilómetros al noreste de la ciudad costera de Valparaíso, a una profundidad de 11 kilómetros. Se han registrado varias réplicas, las más fuertes de 6,8 y de 5,8 y de 6,7
grados en la escala de Richter. El ministro del Interior de Chile, Jorge Burgos, ha indicado que se ha ordenado la evacuación de las zonas costeras por una alarma de tsunami. Y en el Perú no ha habido alarma, sino alerta de tsunami. Y estamos en contacto en vivo con el capitán Renzo Rocha, él es comandante de la Capitanía de Puerto y nos va a explicar qué es lo que está pasando en esta zona costera del país, en Pisco. Bienvenido, capitán Rocha, es un gusto saludarlo. Buenas noches, el gusto es mío. Cuéntenos, por favor, a estas horas de la noche, 10:35, ¿cómo está la situación en nuestra costa peruana? Bueno, ante todo un saludo a la población en general. Acá en el puerto de Hilo, las condiciones que se mantienen al momento es que ya se ha levantado la alerta de tsunami. Okay. Todo vuelve a la normalidad. El puerto y las condiciones de mar acá se han mantenido estables. No ha habido mucha variación en las condiciones del mar, pero sí se tomaron las precauciones. En su momento, cuando se declaró la alerta, se hizo evacuación, se activó el plan de evacuación de alerta de tsunami y se tomó la previsión de evacuar a la población del puerto hacia las zonas seguras. Y esa se ha mantenido hasta este momento que ya se levantó la alerta de tsunami. El presidente de Defensa Civil es el alcalde del puerto y ya está tomando las acciones necesarias para que el traslado o el regreso de la población que ha sido evacuada a las zonas altas seguras sea de forma ordenada y sin riesgos a ningún transeúnte, a ninguna persona del área. Qué importante su información, capitán, y permítame hacerle una interrogante más. ¿Esto que usted nos indica correspondería únicamente al puerto de Hilo o usted tiene información de lo que está pasando en el resto de nuestra costa? La información que tenemos nosotros es una información genérica. No podría precisar cuál ha sido el comportamiento del mar en otros sectores, pero lo que se tiene entendido es de que no ha habido mayor variación. No tengo el detalle. Pero así como se ha levantado la alerta de tsunami acá en Hilo, la alerta se ha levantado a nivel nacional. Perfecto. Ese es el reporte que nos ha mandado la Dirección de Hidrografía y Navegación y nosotros en base a esa información pues tomamos las acciones para comunicar a la población. Y en esta oportunidad ya tenemos la tranquilidad de que se ha levantado la alerta. Muy bien, capitán Renzo Rocha, muchísimas gracias por su información, muy amable. A usted, hasta luego. Hasta luego. Entonces, 10:38 de la noche se levantó la alerta de tsunami en las costas de nuestro país. No llegamos a alarma, fue solamente una alerta, que es lo previo, y ya nos informan que ha sido levantada una muy buena noticia. Señores, vamos a empezar con la primera parte de nuestro programa, con el primer tema de hoy. Vamos a ver cómo lo hemos titulado. Este tema tiene que ver justamente con la encuesta de poder, que hace unos días fue publicado en una revista, y las consecuencias que tiene esta información, ¿no es cierto? Cómo lo asume el público, cómo lo asume la población. Tenemos un informe de Juan José del Castillo con respecto. En medio del escándalo. No le creo absolutamente nada, ¿no? Y bueno, está ocultando algo. Tergiversan mucho. Se trata de sentirse los todopoderosos o demostrar que tienen el poder en sus manos para despedir periodistas incómodos, sacar y poner ministros, colocar los temas de agenda o hasta hablar de golpes de Estado como si se tratara de un tema sin importancia. Ahora resulta que la encuestadora Ipsos, que trabaja directamente con el pulpo mediático del comercio, coloca como los poderosos del país a sus propios trabajadores. Con menos de un año en el cargo de director del comercio, resulta que don Fernando Berkemeyer es el hombre más poderoso de la prensa escrita en todo el Perú. Como ven, tengo en mis manos la foto de Fernando Berkemeyer. Vamos a preguntarle a los ciudadanos si es que lo pueden reconocer. ¿Tú reconoces a este ciudadano? No, me parece que sí, parece que él aparece en algunas escenas de la televisión. ¿Parece esto de tierra? Ok. No, ¿Lo has visto en alguna...? no creo. No sé quién es. No, la verdad que no. Creo que lo he visto en un actor, pero es... Mientras que en la televisión, la señal de cable, que no llega ni al 30% de los hogares peruanos, tendría mayor poder que la señal abierta que llega a nivel nacional. Pues Jaime de Altaos figura como el comunicador más poderoso. Esto pese a que, según sus propios jefes, su programa rompería con el código de ética. ¿Reconoces a este otro ciudadano?
Sí. Bueno, tiene que ver algo con política, me parece, pero no me recuerdo su nombre. Congresista. El nombre no recuerdo, pero sé que es congresista. Creo que lo he visto alguna vez, pero no sé quién es. Nombre, no sé. Muy bien. Son los hombres más poderosos del Perú, ¿no es cierto? Esto tiene trascendencia en realidad. ¿Qué pasa cuando le decimos a la población desde un medio de comunicación que sin ninguna duda tiene influencia, que existen hombres realmente poderosos en nuestro país y quiénes son, ¿no es cierto? Y después la población ni siquiera los conoce. Entonces, ¿para quién son poderosos estos señores? Estamos con un panel siempre importante, por supuesto, que se encargará del análisis y el debate de la jornada. Empezamos saludando a Augusto Rey, dándole la bienvenida. Augusto, es un placer tenerte. Muchas gracias, muy buenas noches. Yo quiero robarme solamente unos segundos para hacer referencia al terremoto en Chile, claro que sí, porque llama la atención que un terremoto de 8.4 grados haya reportado 3 muertos hasta el momento, y el terremoto de 7.9 grados en el año 2007 en el Perú, es decir, un terremoto de menor grado, reportó casi 600 muertos, más de 2.000 heridos y 400.000 afectados. Esa es la diferencia entre estar preparado y no estar preparados. Exacto. Y yo creo que no solamente hay que solidarizarnos con los hermanos chilenos, sino también hacer sonar la alerta, no la de tsunami nada más, sino también la de prevención y estar preparados frente a un sismo de esa naturaleza. Y Chile, ¿no?, ha sido golpeado en reiteradas oportunidades, bien seguido con estos temas de los movimientos. Así es, totalmente. Entonces creo que hay un mensaje interesante a rescatar. Sí, bueno, ahora corto sobre el tema que abordamos, ¿no? La encuesta de poder creo que debe ser entendida en su naturaleza. ¿Y cuál es esta? Es una encuesta que se realiza a quienes ya tienen el poder, ¿cierto? Entonces, creo que por lo tanto hay que comenzar a mirarla con detalle para saber si es que realmente estas personas marcan la agenda nacional o no la marcan. ¿O es que acaso no existe un poder popular, mucho más cercano a la población, que la gente reconoce en la calle y que al final son los que marcan las tendencias, no solamente políticas, sino también de consumo, que son tan importantes a nivel nacional? Pero porque da la impresión, doctor Ibaceta, bienvenido, como que nos están diciendo, ellos son los que nos van a marcar el rumbo del país, así es que ellos son los importantes. Bueno, primero hay que tratar de entender de qué poder hablan, ¿no? Hay un poder material, hay un poder político, hay un poder espiritual. No creo que se refieran al espiritual. Y hay un poder de manipulación. Y yo me refiero al poder espiritual porque precisamente se quiere equiparar a eso para meterse en la conciencia de la gente y generar una especie de fe. ¿Ya? Si puedes lograrlo, manipulándolo, tienes un gigantesco poder. Ahora, dijimos que en el caso del diario El Comercio y todos los otros medios, es un juego de poder. Pero de poder con el poder. ¿En qué niveles? A mí me parece que en la integralidad del poder. Por ejemplo, veo ahí a Jaime de Altaos. No olvidemos que Jaime de Altaos fue muy influyente desde Canal 13, en la época de Fujimori. Se critica a Fujimori, pero estuvo ahí en el Canal 13. Canal 10. Fue Canal 10. Cable Canal de Noticias. Ese, ¿no? Y después pasó al diario El Comercio. Es decir, una corporación como El Comercio, tiene que adecuarse a las ideologías de los gobiernos predominantes. Después vamos a tratar ese tema. Que es un punto que lo vamos a ver en el siguiente bloque, que es bien interesante también. Es un gusto tenerlo, doctor Sotelo, como siempre. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, mi opinión respecto a esta encuesta de poder es que habría que preguntarnos a quiénes se hizo esta encuesta, quiénes fueron los encuestados. Porque si vemos a la población, a los ciudadanos que acaban de emitir su opinión, unos dicen que es un actor, el otro dicen que es un jugador de esto es guerra o combate o no sé qué. Entonces, ese señor que aparece liderando las encuestas no lo conoce la población, ¿no? Ahora el otro señor que es un poco más conocido, el señor Jaime de Altaos, tampoco, lo confunden como un político, entonces no hay una precisión. Eso demuestra que esta encuesta pues está cuestionada, deslegitimada, porque realmente se nota la manipulación evidente. Entonces, partiendo del principio que toda encuesta a veces marca un nivel de duda, esta tiene todas las características que ha sido amañada y que no refleja la realidad. Estos señores no son los que dan la pauta en la política nacional. Y justamente yendo a ese tema, Augusto, me gustaría hacer la misma pregunta que le hice al doctor Ibaceta. Da la impresión
no sé si a ti también te da esa impresión, de que nos dicen, oye, ellos son los que van a marcar la línea, pues son los poderosos, ¿sabes? O sea, cuidado. No, mira, la verdad es que yo creo que tomaría las cosas con mucho más calma. Es una encuesta hecha por una consultora, una encuestadora, a pedido de una revista, ¿cierto? Entonces, finalmente, es una encuesta hecha a gente que tiene un perfil determinado, con un salario determinado, con unos puestos determinados en el Estado o en el sector privado, y ellos deciden, según su percepción, quiénes son los poderosos. O sea, ¿no consideras que hay un mensaje ahí? Bueno, cada uno toma el mensaje que quiere, ¿no? Y finalmente quien difunde estas encuestas son quienes aparecen en la encuesta de poder, ¿cierto? Entonces es un círculo vicioso. Sin embargo, en el año 2010, el grupo que lidera la encuesta de poder hizo campaña en contra de quien salió alcaldesa de Lima, de Susana Villarán. Se le dijo terrorista, salió electa igual. En el año 2011, ese mismo grupo hizo campaña en contra de quien hoy es presidente de la República, Ollanta Humala. Igual ganó. No solamente eso, el grupo que lidera la encuesta de poder contrató a un comunicador muy conocido en señal abierta para que haga campaña los domingos en la noche contra el mismo Ollanta Humala. Igual ganó. Entonces, al final, lo que nos demuestran los resultados es que yo creo que la gente se mueve por otros intereses. Entonces, yo por eso tomaría con mucha más calma esta encuesta y si alguien se regocija, que se regocije solo. Doctor Ivaceta. Bueno, yo la encuesta no la califico por los personajes que aparecen, sino por los que están detrás. O sea, para mí las corporaciones tienen sus máscaras. Y voy a hacer el símil Alan García y la Corporación del Comercio. O sea, ¿usted sí cree que puede haber un mensaje? Pero hay un mensaje, pues hay un mensaje. O sea, Alan García, el poderoso, porque siempre ha salido bien librado de todo. Y tiene una capacidad de convencer a la gente de muchas cosas, a pesar de todo lo que se dice de él. Alguien que tiene esas características tiene poder. Ahora, que gane o que no gane, es otra cosa. Es otra cosa. Según esta encuesta de poder, Alan García es el tercer hombre más poderoso del país. Ahora, el comercio hemos visto cómo ha ido variando, ¿verdad? En la época de Fujimori se mantuvo. Cuando cae Fujimori, se llena de los rojos de café, ¿no? Se caviariza el comercio. Y después de caviarizarse, porque hasta un Miró Quesada dijo que era de izquierda, ¿ya? Entra a una etapa intermedia de tránsito donde habían cabezas o figuras que simpatizaban con uno, con otro, pero repentinamente la corporación quiere endurecerse a otra línea, pasar a otra línea. Yo creo que si se habla de derecha, no me gusta hablar en esos términos, pero quiere alguien más duro que garantice el tema económico, que tome decisiones, porque la corporación siente que si no es así, se puede resquebrajar. Y sobre lo que dice Augusto, ¿no? Miren, ganó la señora Villarán, pero salió más demolida. Ganó Humala y está saliendo más demolido. Voy a utilizar la palabra de Hildebrand. Señora, usted le ha hecho tanto daño que a su marido no le cree nadie. Eso dijo Hildebrand en sus 13. Exactamente, por lo tanto, no es un tema que ganen o no, sino que controlan el poder. Una vez que gana, pero siempre ganan los que no proponen, ¿no? Sí, pero lo destruyen después. Después, de una vez adentro, los destruyen. Y lo someten, ¿ah? Eso tiene que ver mucho también con la incapacidad política al momento de gobernar, ¿no? Porque finalmente tiene que haber cierta maña política para poder lidiar con la presión mediática y de los poderes fácticos con los que hay que enfrentarse, no solamente mediáticos, sino también económicos, ¿no? Entonces, hay varios matices, creo, ¿cierto?, que hay que considerar. Sí, es cierto. Yo hablaba, doctor Sotelo, de un mensaje atrás y les preguntaba, y le pregunto a usted también, porque siempre, y como decía Juan José en la nota, se dice, oye, ¿quién se tumba a los ministros? ¿Quién decide la agenda política en el país? ¿Quién está tirándose abajo los gobiernos? ¿Quién está maltratando a las autoridades? Y se habla justamente de los grupos de poder, ¿no? Claro. Y ahora se les dice, oye, el poder es mío. Claro, en ciencia política eso se conoce como poder fáctico. Definitivamente la prensa es un poder fáctico y el hecho de que se haya convertido en un monopolio de la prensa, que el Grupo de Comercio tenga el 80% de los medios escritos,
en el Perú demuestra pues que ellos quieren marcar posición. Ya lo hicieron y ahora lo que están tratando de hacer es manipular la conciencia, la información con este tipo de encuestas, utilizando técnicas pues, de psicología de masas, ¿no es cierto? Los llamados efectos Gaucher, que ya el profesor Noam Chomsky, un gran lingüista y también politólogo, ha denunciado que estos medios fácticos utilizan estos sistemas. La encuesta tiene una finalidad de ir pauteando quiénes serían las personas a las cuales hay que hacerle caso, porque son gente que tiene poder, ¿no es cierto? Entonces, pero hemos visto, como dice acá el doctor Ibaceta, de que el señor Alan García, en todas sus apuestas en anteriores elecciones que han habido, apostó en la segunda vuelta por Keiko Fujimori, hizo campaña por ella siendo presidente y perdió, de manera tal que su poder es relativo. En la revocatoria a la señora Susana Villarán, alcaldesa de Lima, también tomó partido, cerró filas, hizo campaña, se convirtió en una figura visible de la revocatoria y también perdió. De manera tal que esta gente que dice que tiene poder, bueno, es una cosa totalmente relativa, ¿no? Porque al final, en los hechos, se demuestra cómo la población ya definió una posición y es muy relativo el caso que le hacen a estas encuestas. ¿Sabes dónde te puedo hacer una tingencia? Que de repente no tiene efecto con la población, pero sí tiene efecto con el que está en el poder. O sea, digamos, tiene el poder más lamentable, ¿no? Sí, bueno, de hecho, sí creo que los medios no tienen el poder de poner a un gobernante en el poder, pero sí puedes de golpearlo, ¿no es cierto? Y eventualmente de retirarlo. Y eso creo que eso ha quedado demostrado relativamente en los últimos años. Ahora, el poder ha sido debatido ampliamente por cientistas sociales, por políticos, pero el poder también lo da la gente. Y lo que sí tiene efecto en esa encuesta es que nos tienen a nosotros sentados conversando sobre esta encuesta, que en realidad, al final, termina generando pues algunas sensaciones encontradas, temores que nos estén imponiendo la agenda, ¿cierto? Pero yo sí creo más en el poder popular. Y yo creo que las agendas que vienen de los medios masivos tienen un límite. Tienen un límite porque la gente finalmente también tiene una manera propia de evaluar, de acercarse a los temas, ¿no? Y el hecho concreto es que el día de hoy, Trome hizo público un video de Henry Spencer, que es un bloguero, videobloguero, en el que consultaba a chicos en la calle si es que conocían sobre los Vladivideos. Hizo una serie de preguntas, 10, 15, 20 preguntas. Nadie conocía. Nadie sabía lo que era un Vladivideo. Nadie sabía quién era Vladimiro Montesinos. Un par de personas lo sabían, ¿cierto? Esa información es terrible. Entonces, al final yo creo que en el fondo el debate que deberíamos tener es, oye, no solamente quién tiene poder, sino quién diablos está haciendo periodismo. ¿Quién realmente está difundiendo la información necesaria para que la ciudadanía tome decisiones responsables? Y al final la gente sabe más sobre esto es guerra que sobre Vladimiro Montesinos y todo lo que él significó. Exacto. Doctor Ibaceta. Y tampoco sabe mucho sobre terrorismo, sobre Abimael Guzmán y sobre los daños. Nadie se acuerda de la hiperinflación del primer gobierno de Alan García. Entonces con los chicos, y esto se ve en todas las universidades, parece que no les importa el pasado. Y viven hacia el futuro porque su cero para ellos ha sido un nivel de bienestar que nosotros no hemos tenido. Entonces, como su cero ha sido un nivel de bienestar, no les importa lo anterior. El bienestar, lo que no se dan cuenta es que por no ver el pasado nos está alcanzando y nos está acercando. Y cuando les toque enfrentar situaciones difíciles, no van a tener opciones y el poder viene por ahí. El poder viene por ahí porque si tienes una masa, discúlpeme, no es peyorativo, ignorante de hechos pasados, evidentemente que es mucho más fácil de manipular. Sin ninguna duda, y sobre todo cuando los marcas, pues, ¿no? Bueno, todos estos resultados, estos efectos que la gente y en la encuesta de los jóvenes que no sepan qué cosa es el Vladivideo, que no sepan el tema del terrorismo y que no conozcan los problemas de corrupción, de hiperinflación, se ve pues porque la televisión, los medios de comunicación masiva son utilizados por este grupo de poder para desorientar a la población. Por eso que estos programas basuras denominados son los que captan la atención
no solamente de la juventud, sino de la adolescencia y hasta de los padres de familia. Ellos están entretenidos con ese tipo de programas en un 90%. Una vez leí una encuesta que los que marcan opinión realmente política en un país son solamente 4.000 personas. 4.000 personas son las que dirigen prácticamente la opinión política en un país. El resto está entretenido con estos diarios, con estos programas, y a eso se explica que esta gente, cuando le pregunten, no solamente sobre cuestiones de actualidad o de hechos políticos recientes, sino cuestiones de historia, no sepan qué contestar. Se le preguntan cuestiones de geografía, tampoco saben qué contestar. Y esos son resultados. ¿Pero son resultados de qué? De toda una campaña de mediatización que han realizado estos poderes fácticos, porque lo que se busca es lo que se llama estupidizar a la gente. Pero hay una contrapartida. Estoy de acuerdo contigo. Estupidicemos acá, pero ejerzamos control institucional. Y el poder mediático hacia las instituciones logra quebrar las reservas morales o las resistencias morales dentro de cada institución. Hay jueces que resuelven por el poder mediático. Hay fiscales que resuelven por el poder mediático. Congresistas que dicen barbaridades irracionales que, a pesar de haber un mundo de indicios, dicen que no se debe tocar. Se logra impunidad en el Poder Judicial. En el gobierno, si el medio aprieta y te deslegitima, entonces en algún momento te va a lesionar. Pero eso es un juego de negocios, es un juego de poder, eso es una ubicación de poder. Entonces, deslegitimas, estupidizas a todos los demás, no tienes capacidad de respuesta y sabes que los puedes manipular, aunque expresen alguna vez y ganen, pero el poder está en el control de las instituciones. Por eso es que tenemos debilidad institucional. Igual hay varios niveles, ¿no? Porque por un lado tenemos la media política, periodística, ¿cierto? Y además luego tenemos ya los canales de señal abierta y los diarios también que concentran mucha energía y recursos en la farándula, ¿cierto? Que finalmente es una distorsión absoluta de la realidad y te venden un imaginario de belleza y estilo de vida que es totalmente distante a cómo realmente vivimos, ¿no? Y además es negativo. Y además negativo, discriminatorio, misógino y todos los calificativos negativos que podemos imaginar. Pero en el caso del poder mediático, digamos, serio, entre comillas, ¿cierto? Aquel que tiene la posibilidad de presionar en el Poder Judicial como lo hace, ¿cierto? Al Ministro de Economías y Finanzas, es que se retroalimenta. Entonces, como está en pocas manos, uno va en la mañana a una radio, a RPP, ¿y qué diario tienen en la mesa? El Comercio, Perú 21. Y sobre eso se opina. ¿Y quién escribe ahí? El mismo periodista de RPP. ¿Y quién escucha RPP? Ya, una amplia mayoría. Y sobre eso se genera opinión. Entonces, ahí tenemos un círculo vicioso que debemos romper. ¿Cómo romper? Es una gran pregunta, ¿cierto? Ojalá pues aparezca un empresario fuerte y abra un nuevo medio y compite en el mercado. Te digo que esos medios que tú has mencionado en Lima, en provincias se ha estado observando, y el gran poder en provincias son las radios, locales. Sí, locales. Las radios locales, y que esos agitan más que cualquiera. Eso es algo así como el tunche de la obra de Vargas Llosa. Sí, claro, sí, ¿cierto? algo. La voz del Sinchi. Como la voz del Sinchi, perdón. Había un programa famoso en Iquitos, en Radio Atlántida, de esa época, el Xixi y el Ashishito. De esos dos personajes, de Xixi y Ashishito, sale el personaje de Vargas Llosa. Porque yo los he escuchado. Bueno, yo creo que esa es una buena base para entender cómo al interior del país, en elecciones regionales, provinciales y locales, pues casi ningún partido nacional obtiene un municipio, sino que son movimientos regionales o movimientos locales quienes finalmente gobiernan sus regiones, distritos o provincias. Y no tienes guerra política, ideológica o partidaria allí. Pero si hay guerra política, igual entre ellos se golpean duro. Pero entre ellos, entre los locales. Y es un poder... No se atreven a subir a las grandes ligas, digamos. No tienen acceso, porque no tienen acceso a los medios grandes. Y hay un resentimiento con Lima, abiertamente. Qué interesante este tema. Tenemos que irnos a un corte, nos gana este bloque. Vamos a continuar hablando del tema, por supuesto, y del trasfondo que hay detrás de eso. Porque más allá de la encuesta de poder, y creo que ya está en nuestro panel llegando más o menos a un consenso en el análisis y el debate, cómo se maneja el poder, pues, ¿no? Y hablaba el doctor Vargas Avia de una gran masa que ignora muchas cosas y qué fácil es decirlos a ellos son los que tienen el poder. Vamos a un corte, regresamos con más con nuestro panel.